Buenos días, buenas tardes nuevamente. Estamos con ustedes en ya las últimas presentaciones de nuestro curso Teología Arminiano-Wesleyano y en esta vamos a hacer como una continuidad de lo que presentamos en la vez anterior, que es sobre aspectos ministeriales. En aquella vez hablamos de la teología práctica, pues hoy vamos a compartir, vamos a discutir algunos otros aspectos específicos que tienen que ver con la manera como el movimiento wesleyano, mejor dicho, hizo cambios en la manera como desempeñó, desarrolló su ministerio. Primero, vamos a hablar de cuál fue su legado en cuanto a los pensamientos ya como aglutinándolos en un bosquejo. En primer lugar, Juan Wesley reinterpretó la doctrina de la gracia y el punto principal aquí es que la gracia no es barata, que la gracia es una gracia responsable, que nosotros somos responsables. En segundo lugar, abogó por el proceso de formación cristiana. Este proceso, como ya lo hemos dicho en una presentación anterior, pues tiene que ver con la formación del carácter cristiano hasta que Cristo sea formado en vosotros, dijo San Pablo. Y lo dijo que estoy con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, esta era la idea aquí en el movimiento wesleyano. También promulgó un entendimiento nuevo sobre la doctrina del pecado. Este nuevo entendimiento tiene que ver con lo que vamos a presentar ya en lo que es la articulación teológica y doctrinal de la santidad. Abrió también la puerta a un nuevo desafío sobre la responsabilidad evangelística y misionera de la Iglesia. Es decir, desafió, reinventó, en realidad, reinventó cómo realizar el trabajo misionero, particularmente a partir de su énfasis en la evangelización. Dio también un nuevo giro a la interpretación del papel de las buenas obras, como lo hemos presentado en una clase anterior, y abogó por la formación de una comunidad cristiana más que de una iglesia tradicional. Él hacía énfasis más en una comunidad cristiana que en los aspectos políticos y administrativos de la iglesia tradicional. También habló acerca, y esto tiene que ver con lo primero que dije, acerca de la doble naturaleza del pecado. Hizo énfasis en la importancia que tiene entender la naturaleza del pecado innato y de los pecados como comisiones o como omisiones, que son responsabilidad nuestra. Y por supuesto habló del doble remedio para el pecado. Luego habló y presentó también muchos trabajos y en sus sermones habla mucho de esto, de la triple acción de la experiencia de redención y el concepto de santificación como muerte al viejo hombre por la presencia incineradora del Espíritu Santo. En este sentido desarrolló la doctrina de santidad e hizo énfasis en el papel purificador del Espíritu Santo. Claro, toda teología tiene sus aspectos controversiales. Cuando leemos algunos resúmenes y algunos puntos de vista críticos, o mejor dicho, de la crítica desde el punto de vista calvinista, pues nos dicen que nosotros somos, que la posición arminiano-wesleyana es antropocéntrica y que la posición de ellos es teocéntrica. Bueno, ya dijimos que es un misterio balancear entre esas dos cosas, pero de lo que estamos hablando y de lo que ellos podrían decir que es antropocéntrico es la responsabilidad nuestra de nuestra conducta y de nuestros pecados. Ese es un aspecto controversial. Otro aspecto es que él presentó la experiencia de la santidad o de la santificación como un elemento subsecuente o segundo, seguido de la conversión. El otro punto de vista dice que nosotros en el momento que somos convertidos, pues somos santificados. Bueno, no deja de haber una parte de la verdad allí, así en parte lo presenta también la, la articulación wesleyana. Habló también de que la santificación es además de una crisis o un momento determinado, también es un proceso, es un crecimiento en la gracia. Y habló de la santificación no solamente como ser apartados, sino ser purificados. En eso centró bastante su mensaje, su teología, y que la perfección,
a lo que Dios nos ha llamado es a lo que Él llamó la perfección cristiana, que es la perfección del amor. No la perfección de Dios o la perfección absoluta, sino la perfección del amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. También habló de la santificación y las señales de esta santificación. La santificación también tiene que ver con un lado que para algunos es controversial, pues. Todos estos elementos son controversiales y uno de ellos es la seguridad de la salvación. Los calvinistas dicen que ellos sí están bien seguros de la salvación porque han sido predestinados, pero ¿cómo están seguros que han sido predestinados? Y dicen que nosotros no estamos seguros de la salvación porque decimos que la salvación se puede perder, ¿verdad? Son aspectos controversiales, de eso estamos hablando. Bien, ahora hablemos de lo más bosquejado que podamos de los aspectos ministeriales. Como ya mencionamos, comenzamos con la responsabilidad personal sobre la conducta. Este es el primer elemento ministerial que él destacó, la ética de la transformación. Tú no puedes llamarte cristiano y hacer todo lo contrario ante el mundo. Ya hemos mencionado eso. Y por lo tanto, la importancia que tienen las buenas obras. Luego esto llega hasta el concepto de la evangelización y las misiones en un marco no de la iglesia organizada, no de la iglesia como institución, sino como un concepto del reino de Dios, que el reino de Dios enmarca lo que nosotros llamamos misión integral, es decir, si lo vemos con una cosmovisión del reino, vamos a ver que la iglesia debe ser una comunidad del reino que se preocupa por el bienestar de todos en la comunidad y que no enarbola las ventanas o los árboles de la hegemonía y de la supremacía del liderazgo o de la supremacía del que tiene más o del que tiene más conocimiento o más educación. Por eso lo lleva a los elementos de liderazgo y los elementos litúrgicos o cómo se celebra el culto. ¿De dónde dependía o cómo elaboró, cómo bosquejó Juan Wesley sus fuentes de la teología? Bueno, él elaboró lo que se llama el cuadrilátero de Wesley. Y este cuadrilátero estaba basado primero en las escrituras. Este cuadrilátero, que no era la iglesia anglicana tenía un triángulo que decía, en la base estaban las escrituras y luego tenía la tradición a un lado y la razón al otro lado, y hacía un triángulo, pero Juan Wesley le agregó la experiencia para hacerlo un cuadrilátero. Hace falta la experiencia de la verdadera conversión y de la búsqueda de la santidad, decía él. Ahora, wesleyanos los wesleyanos desarrolladores de su teología en la actualidad han desarrollado otra clase de cuadrilátero y han puesto la Biblia en el centro para poner la creación en una de las esquinas o uno de los ángulos del cuadrilátero y los demás otros tres elementos que ya hemos mencionado, como es la razón, la experiencia y la tradición. Claro, ¿de qué se habla aquí? Entonces, aquí estamos hablando de que estos desarrolladores de la idea de Juan Wesley, cuando leen sus documentos, agregan el elemento creación porque encuentran en su doctrina también que hay un compromiso con lo que nosotros llamamos ecología, una preocupación por el ambiente en donde vivimos. Bien, expliquemos un poquito este cuadrilátero. Se refiere en primer lugar a la escritura, que es la regla de fe y de conducta por excelencia. Luego habla de la tradición cristiana, que no es la tradición de que hablábamos en la Iglesia Católica, sino que la tradición con mayúscula. Por eso lo escribimos aquí en mayúscula. No es la tradición de ritos y formas y liturgias, sino el concepto que tenían los cristianos de antaño, desde los padres de la iglesia, y decía él que nuestra teología debería ser formada después de la escritura en lo que creían los padres de la iglesia, o sea, la patrística. Luego, la experiencia. Hay que
experimentar lo que es la verdadera vida cristiana, y mientras no se ha experimentado, entonces no ha entrado en la capacidad de desarrollar su teología. Y luego la razón, decía él, que no prediques una cosa que tú no la crees. Y no creas una cosa que no la puedes entender, decía. Por eso la razón. Estas cuatro fuentes entonces guiaban a Juan Wesley en su teología, y así desarrolló su ministerio. Ahora, cuando hablamos de la Biblia, entonces de las fuentes escritas a partir de la Biblia, hablamos de que y eso a eso es que se refería cuando hablaba de la tradición, de los credos de la iglesia a través de todo el desarrollo del pensamiento cristiano en todos los siglos, de los reformadores, por supuesto, y comenzando con Lutero, Calvino, todos hay que tomarlos en cuenta. De esa tradición es que hablamos. Los artículos de fe de la iglesia metodista, que ahora ya se han desarrollado de una nueva manera, y de otras iglesias que sustentan estos principios doctrinales, como el Catecismo de Heidelberg y, la Declaración de Westminster, que es bien importante. También los sermones, tratados, himnos que los Wesley escribieron, particularmente su hermano Carlos. Bien, además los metodistas desarrollaron otros elementos ministeriales que eran bien importantes. Uno de ellos era la idea de las pequeñas iglesias, lo que ellos llamaron eclesiola in ecclesia. Y esto fue copiado del movimiento pietista de los moravos en Alemania. Precisamente uno de sus grandes amigos fue el conde de Zinzendorf, de quien habla muy bien en todos sus escritos. Entonces aquí la idea era de los pequeños grupos, por eso él estableció clases y bandas y el famoso Club Santo. Así que esto de pequeños grupos, como le llamamos ahora, grupos caseros, y eso no es nuevo. Él lo retomó precisamente del libro de los Hechos y luego del desarrollo de la iglesia en los padres, de los padres apostólicos que siguieron la doctrina de los apóstoles. También él desarrolló un elemento que era bien importante, que es la experiencia, como acabamos de decir. ¿De qué hablamos de la experiencia? Bueno, un escritor norteamericano metodista llamado Howard Snyder dice que fueron 4 las experiencias cruciales en la vida de Juan Wesley que le ayudó a desarrollar su ministerio. Primero, porque se sintió un tanto fracasado cuando vino como misionero a Georgia, a los Estados Unidos. Un segundo era su experiencia de santidad. Algunos lo consideran que era su verdadera conversión. Allí eso nosotros no lo podemos juzgar. Él partió de esa experiencia para predicar que una persona es creyente, pero que después necesita un poder santificador del Espíritu Santo. Un tercer elemento fue su confrontamiento con la predicación afuera en los campos, como lo comentamos anteriormente, a que lo había inducido su discípulo y amigo George Whitefield, y también su ruptura con la sociedad Fetter Lane, que fue una sociedad con los moravos, precisamente, que había hecho él una colaboración con ellos, pero algún problema tuvo, no lo explican, no hemos encontrado las explicaciones por qué rompió con ellos, pero decidió también comenzar su propio ministerio. Enseguida, pues, todo esto se centraba en la teología de la vida santa. Decía él que la salvación es una experiencia espiritual, pero con efecto santificador, no solamente personal, como lo decíamos anteriormente, sino que tiene que ver con una santidad ética que se refleja en nuestra vida en sociedad. Entonces, Juan Wesley, pues, decía él que la iglesia debería ser una sociedad como compañía de hombres que están determinados a buscar el poder de la piedad, unidos para orar juntos, para recibir palabra de exhortación y para vigilarse los unos a los otros en amor. Por eso hablábamos de que el verdadero discipulado permite la intervención de terceros en la formación de nosotros. Esto fue una nota muy importante en la forma como desarrolló Juan Wesley su teología. También hablamos de la importancia que tiene el hecho de que
la predicación cobró nuevos derroteros en la forma como lo desarrolló Juan Wesley. Y él decía que la predicación tenía que ser algo que desafiara a la gente a buscar a Dios. No podía ser una predicación académica, no podía ser una predicación solamente dentro del templo, no podía ser una predicación solo dentro de la liturgia aprobada por la iglesia institucional. Era una predicación que tenía que buscar los perdidos y que tenía que sudar, que tenía que sufrir para buscar a los que estaban perdidos. Además de eso, él desarrolló muchos ministerios para apoyar a los pobres, entre los cuales, o para lo cual desarrolló organizaciones comunitarias, pequeños bancos, pequeños fondos para poder asistir a los que tenían más necesidad. Para eso estableció líderes, mayordomos, líderes de clase, visitadores, visitadores de los enfermos y maestros y anfitriones. Y en sus escritos están las reglas que debían de cumplir estos líderes que se desempeñaban en la iglesia. Era un voluntariado muy efectivo en toda la estructura de la administración del trabajo ministerial que desarrolló Juan Wesley y el metodismo de aquellos tiempos. Entonces, era a ellos que se dirigía para hacer su discipulado y era a ellos que les pedía cuentas, era a ellos que se formaban, en los cuales quería ver el carácter de Jesucristo, de servir al otro, de darse por el otro, de no creer que porque tenía un liderazgo tenía que estar en una posición más importante que todos los demás y que tenía que tener todas las facilidades del mundo. Todo esto lo desarrolló Wesley en su manera de estructurar lo que fue su ministerio. Tenía maestros, tenía asistentes, tenía líderes, tenía mayordomos y visitadores. Gente que estaba trabajando para ver la transformación, no solamente la vida piadosa, sino ver la transformación de la sociedad. Además de eso, también trabajó en la liturgia. Es decir, se desmarcó de aquella liturgia formal de la Iglesia Católica y de la Iglesia Anglicana que había traído, hasta el día de hoy ha traído toda esa forma de liturgia formal e hizo una combinación entre lo formal y lo informal. Y decía él que tenía que ver mucho la manera como vivían los que dirigían esa liturgia. Era una mezcla dependiendo de cuál era el ambiente, dependiendo de la condición social de los que estaban participando en la liturgia. Y por lo tanto, como dice aquí, recordar que el sistema anglicano había cambiado muy poco en términos de la forma como funcionaba la iglesia, tanto en aspectos de liderazgo como de la liturgia. En mucho se había quedado muy católica, como decimos. Entonces, movió mucho como Martín Lutero lo había hecho de transformar la liturgia de la iglesia. Aquí encontramos entonces algunos elementos que él trató de transformar en esta cuestión de la participación en el culto, que es lo que llamamos liturgia. En la misma percepción de Wesley, encontramos nosotros que estas formas de adoración eran ventajosas para el crecimiento en la vida cristiana porque lograban mayor participación de la gente que estaba allá en la base, que no participaban solamente los que estaban bien vestidos en la plataforma y que tenían preparación bíblica o que eran líderes. Era una manera simple de adoración, pero también que tenía homogeneidad, es decir, que no habían unos más en más alta situación que los otros. Había una situación de solemnidad. Y, por cierto, una de las cosas que desarrolló Juan Wesley a través de su hermano era una nueva metodología, por decir así, del canto que apelaba a las necesidades y a las condiciones muchas veces del perdido o de las condiciones de necesidad de la congregación o de la sociedad allá afuera.
Una de las cosas interesantes que hizo, bueno, que se hace hoy también, era tomar las tonaditas que se oían ahí en la cantina o en la calle y les ponía letra cristiana para cantarlo dentro de la iglesia. Algunos critican eso hoy, pero la verdad es que Carlos Wesley hacía eso bastante. La predicación era sencilla, era la exposición de la palabra del Señor y buscaban a través de los famosos grupos ágape, la comunión, en donde ellos se conocieran unos a otros y aprendieran a estimularse los unos a los otros y aprendieran de las necesidades de los otros y aprendieran a sentir esa empatía el uno por el otro para crear comunidad. Esta es una parte bien importante en el metodismo. Otro elemento, por supuesto, que está vestido de todas estas cosas que hemos hablado, era el cuidado pastoral. El cuidado pastoral era importante. Está uno enfermo, había que atenderlo. Está alguien pobre, había que atenderlo no solamente con una palmadita y que Dios te bendiga, sino con el mensaje, como dice San Juan, que no es suficiente decir, anda, que el Señor te bendiga, si no le proveemos de lo que necesita, y eso es el amor al prójimo. Decía él, esta es la gran obra, no solamente traer almas a creer en Cristo, sino a ser edificados en la más santa fe. Cuán gravemente equivocados están aquellos que creen que tan pronto como los niños, y está hablando de los niños en la fe, nacen, ya no hay que tener más cuidado de ellos. Y aquí es donde establece este concepto del discipulado que a nosotros nos parece que lo revivimos hoy en el siglo XX o en el siglo XXI. No, Juan Wesley era uno de los más grandes discipuladores, como ya lo hemos discutido en una presentación anterior. Además de eso, una de las partes fuertes del ministerio de las formas de desarrollar ministerio era la palabra escrita, la página escrita. Los discípulos de Wesley desarrollaron cantidades de sermones, estudios bíblicos, tratados sobre esto del amor al prójimo, sobre la experiencia de la santidad, sobre cómo organizar para que una comunidad pueda salir de las dificultades de salud, de las dificultades de pobreza, de las dificultades del ambiente en que se encontraban. Entonces, como podemos ver, y aquí en la plataforma, y los wesleyanos y no son egoístas en ese sentido. Ahí a través de su sitio de la literatura wesleyana nos han provisto la mayor parte de los sermones de Juan Wesley y nosotros podemos leerlos, por eso estamos pidiéndoles que lean unos pocos sermones para que tengan idea del ministerio de la palabra escrita. Además de eso, el ministerio desarrollaba pues algún tipo de preparación en la cual estos discípulos iban a ser los más avanzados y establecían lo que Juan Wesley llamó los predicadores de circuito. Como había mucha necesidad de preparación porque no había educación pública gratis en aquel tiempo, él tenía que educar a los más que podía, pero mucha gente se quedaba sin probar esa educación. Entonces, las pequeñas congregaciones que no eran grandes templos, sino que reuniones en casas, necesitaban un predicador para que pudiera asistir 3, 4, hasta 5, tal vez 6 diferentes pequeñas congregaciones en casas a lo que él llamó los circuit riders, o sea, los predicadores de circuito, los que iban a las 8 de la mañana predicaba en una congregación, a las 9 predicaba en otra congregación, a las 10:30 predicaba en otra congregación y así sucesivamente él estableció estos predicadores de circuito. Eran predicadores y mujeres. También utilizó, en ese tiempo no se permitía, pues claro, no quería ser ofensivo con la cultura del liderazgo de los hombres y él no permitía que las mujeres predicaran, pero sí se les determinaban ministerios especiales en los cuales ellas podían participar. Por último, hablamos de lo que llamamos la misión integral, que ya lo mencionamos y que tiene que ver con esta transformación social.
Dice esta diapositiva, no el menor de ellos entremezclado con su predicación, o mejor dicho, como parte de ella, era el aspecto económico-social del avivamiento wesleyano. Él fundó orfanatos, casas para los pobres, pequeñas casas de empréstito con el propósito de resolver los problemas financieros de la gente. Él se inventó hasta máquinas para hacer lo que hoy llamamos fisioterapia, para ayudar a las personas que estaban lisiadas. Y todos estos elementos eran parte del ministerio de Juan Wesley, como lo hemos apuntado anteriormente. Además de eso, impulsó las misiones. Es apropiado aseverar que el metodismo nació por causa de la evangelización y las misiones en vez de ser a la inversa, es decir, la iglesia oficial no ocasionó esta evangelización y estas misiones. Al revés, este movimiento impulsó a la iglesia, que ya estaba establecida, como lo vimos en el caso de Guillermo Carey, en otra situación, que también había salido de la iglesia anglicana y que promovió entonces otro sentir en las misiones. Macabran, un escritor del siglo pasado y que es o fue maestro, no sé si todavía vive, en Fuller, o sea, el seminario que promovió la escuela de misiones allá en los Estados Unidos. Decía él cuando regresó de su experiencia misionera que la iglesia no estaba entendiendo lo que era la dinámica de las misiones modernas. De la misma manera, Wesley criticó la manera como se hacían misiones y la Gran Comisión. También Juan Wesley, por supuesto, ya lo mencioné, dedicó bastante tiempo a establecer una forma de gobierno en la iglesia. No hemos encontrado muchos datos acerca de cómo funcionaban esta forma de gobierno, pero lo que él procuraba, y como lo hemos leído anteriormente y lo destaco aquí, era que los líderes no se encumbraran, porque no estaba a favor de ese papismo que había encontrado en la iglesia católica y que hoy mucho encontramos en nuestras iglesias evangélicas, en donde los líderes se encumbran hasta el punto que piensan que tienen en sus manos el mundo y que ellos necesitan ser atendidos de una manera especial, sino que quería que, como decía él, nosotros lo que necesitamos no son clérigos, necesitamos discípulos que sepan entender la voluntad del Señor y que sepan imitar el tipo de liderazgo de Jesucristo. No necesitamos clérigos, decía él, sino ministros. Entonces, en este sentido, enseñó también una forma nueva de liderazgo, una forma de liderazgo que fuera no conforme a los liderazgos de este mundo, que se enseñorean y que piensan que tienen que tener todas las facilidades y que tienen que tener servidores que vengan y los levanten muy en alto, sino que imiten a la persona de Jesucristo. Entonces, este espíritu es lo que caracterizó el ministerio del movimiento avivamientista de Juan Wesley y el movimiento wesleyano. En ese sentido también hizo énfasis en otro elemento que tiene que ver con la doctrina de la santificación y con la conversión y con la forma de liderazgo, que es un espíritu de renovación guiado por el Espíritu Santo, y abrió un espacio para el papel del Espíritu Santo, como lo vamos a ver en lo que vamos a presentar aquí sobre la doctrina de santidad. En ese tiempo casi no se hablaba del papel del Espíritu Santo, del bautismo con el Espíritu Santo, de la fuerza espiritual que desempeña el Espíritu Santo en la persona. Se hablaba de la salvación, de ganar el cielo, por decir así, de ir a la vida eterna, pero no se hablaba de una búsqueda profunda de la presencia del Espíritu Santo que santifica, que llama hombres y mujeres para el servicio. De manera pues que esta presencia del Espíritu Santo nos llevaba a una experiencia, o lo llevaba a una experiencia de santificación, primero personal, como lo vemos en esta última diapositiva que tenemos aquí, a una santificación personal. Esa santificación personal manifestaba el amor de Dios
y el amor a Dios y a el prójimo, que llevaba a la persona a hacer obra de piedad. Esa santidad se manifestaba en la sociedad como santidad social, como amor al prójimo y como trabajo misionero haciendo obras de misericordia. De esta manera, el movimiento wesleyano destacó en estas formas de ministerio que diferían mucho de lo que hacía la iglesia establecida y que reinventaron entonces la manera de hacer misiones, evangelización y discipulado. Hemos aportado hasta aquí cuáles han sido los principios teológicos del movimiento metodista. Desafortunadamente, la iglesia tradicionalmente llamada metodista no ha desarrollado en los últimos siglos este mismo espíritu que estuvo en el primer avivamiento de los wesleyanos. En honor a la verdad, como buen profeta, Juan Wesley profetizó esto que escribió en uno de sus textos y que probablemente predicó en alguno de sus últimos momentos cuando se despedía de este mundo. Dijo él: no tengo temor de que el pueblo llamado metodista deje de existir alguna vez en Europa o en Norteamérica. Mi temor es que lleguen a permanecer como una secta muerta, como una forma de religión sin poder. Y tal será indudablemente el caso, a menos que se mantengan firmes en la doctrina, en el espíritu y en la disciplina con los cuales se iniciaron. Desafortunadamente esto es lo que ha sucedido, pero podemos evocar aquellos principios que todavía siguen vigentes en lo que es el reavivamiento del movimiento metodista, que ha sido hoy el movimiento pentecostal. Hasta aquí pues nuestra presentación de hoy. Les agradecemos por su atención. Que Dios les bendiga.